El enfoque en Oriente Medio en la reciente elección de los Estados Unidos es innegable. Tanto Donald Trump como Kamala Harris abordaron con frecuencia cuestiones en esta región, destacando su importancia política y económica. Sin embargo, esta atención de alto nivel no se trata solo de eventos actuales. Para los cristianos, es un recordatorio del papel significativo que Oriente Medio desempeña en la línea de tiempo profética de Dios. En el libro del Apocalipsis, gran parte del drama de los últimos tiempos se desarrolla precisamente en esta parte del mundo. En varias ocasiones, Kamala Harris abordó Oriente Medio, destacando cómo esta región está teniendo un impacto significativo en los asuntos globales. Habló con los medios después del ataque de Irán a Israel en octubre de 2024. El 1 de octubre, Irán lanzó aproximadamente 200 misiles balísticos contra Israel en un ataque imprudente y audaz. Condeno este ataque inequívocamente. Está claro que Irán es una fuerza desestabilizadora y peligrosa en Oriente Medio, y el ataque a Israel solo demuestra más este hecho. Recientemente, el presidente Donald Trump apareció en el podcast de Joe Rogan, en una conversación que rápidamente se convirtió en una de las entrevistas más virales de la memoria reciente. Los temas eran amplios, pero una declaración específica de Trump tocó una cuerda más profunda. Aunque muchos parecen ignorar, Trump comentó sobre cómo Oriente Medio está cambiando rápidamente y mencionó brevemente que profetas predijeron el fin del mundo centrado en esta región. Sabes, Oriente Medio está cambiando rápidamente. Hay profetas que dicen que el mundo acabará en Oriente Medio. ¿Sabes de eso, verdad? Mientras muchos pueden haber interpretado esto como un comentario pasajero, aquellos familiarizados con la profecía bíblica pueden reconocer como una referencia profunda a un tema consistente a lo largo de las Escrituras: la significancia profética de Oriente Medio, especialmente la nación de Israel, en el desarrollo de los últimos días. La Biblia destaca repetidamente esta región como el escenario de eventos críticos de los últimos tiempos. Este tema no está solo en algunos versículos aislados, sino que está presente en varias páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Desde las profecías de Ezequiel y Daniel, hasta las visiones dadas a Zacarías y finalmente al Apocalipsis concedido a Juan, el texto bíblico regresa continuamente a Oriente Medio, indicando que será el punto focal de los capítulos finales de la historia humana. Hasta Jesús mismo habló sobre los eventos que ocurrirían en y alrededor de Jerusalén como señales de que el fin se acercaba. Es en esta región, específicamente en el Monte de los Olivos, bien fuera de Jerusalén, donde nuestro Señor Jesucristo pisará al regresar. Los cristianos alrededor del mundo desean profundamente y anhelan su regreso, esperando ansiosamente el cumplimiento de esta promesa. Aún así, ven, Señor Jesús, ven. Ese es nuestro deseo, es lo que deseamos y anhelamos por encontrarte, que viniste a esta tierra por mis pecados, encontrarte, que naciste en Belén, encontrarte, que fuiste colocado en un pesebre, encontrarte, que realizaste milagros en la tierra, encontrarte, que expulsaste demonios, encontrarte, que resucitaste a los muertos, encontrarte, que sanaste a los enfermos, encontrarte, que abriste los ojos de los ciegos, encontrarte, que fuiste herido por nuestra transgresión, encontrarte, que fuiste lastimado por nuestras iniquidades, encontrarte, que llevaste mis pecados sobre ti y moriste en la cruz por mí. Estabas muerto, y ahora mira, estás vivo para siempre, tienes las llaves de la muerte y del Hades, y porque vives, yo vivo. La Biblia me dice que mi vida está en Cristo. Antes de continuar, aprovecha para darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con amigos que también se interesan por asuntos bíblicos profundos. Esto ayuda a que más personas reflexionen sobre temas tan importantes. Volviendo al video, la Biblia enfatiza repetidamente esta región como el telón de fondo para eventos clave de los últimos tiempos, con múltiples profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, destacando y enfatizando su importancia a lo largo de las Escrituras. Ezequiel,
fue uno de los profetas más únicos de Israel. Fue nombrado por Dios como vigilante para el pueblo de Israel, una responsabilidad que venía con el deber solemne de alertarlos sobre el juicio inminente. En Ezequiel, capítulo 13 y versículo 17, Dios dice: «Hijo del hombre, te hice vigilante para la casa de Israel. Por lo tanto, escucha una palabra de mi boca y adviértelos de mí». El papel del vigilante era crucial, pues si fallaba en sonar la alarma sería responsabilizado por las consecuencias. Ezequiel llevó esta responsabilidad en serio, entregando mensajes de Dios frecuentemente llenos de advertencias severas y visiones vívidas de lo que vendría a seguir. Una de las profecías más significativas de Ezequiel sobre los últimos tiempos se puede encontrar en los capítulos 38 y 39, donde describe una coalición de naciones que vendrán contra Israel en lo que frecuentemente se refiere como la guerra de Gog y Magog. Esta es una batalla masiva con ejércitos invadiendo Israel desde el norte, pero Dios promete intervenir de manera milagrosa. El propósito de esta intervención es claro: que el mundo sepa que Él es el Señor. La profecía de Ezequiel habla de un tiempo futuro cuando Israel, como una nación relativamente pequeña, se encontrará en el centro de la atención global y del conflicto. Ya estamos viendo tensiones en Oriente Medio, ganando titulares diarias, y las alianzas de las naciones parecen estar alineándose de maneras que recuerdan alarmantemente la profecía de Ezequiel. El mensaje para nosotros es claro: los planes de Dios para Israel y Oriente Medio se desarrollarán exactamente como Él lo reveló. Daniel es otro profeta que habló explícitamente sobre los últimos tiempos y el papel crucial que Oriente Medio desempeñará en estos eventos. Daniel es uno de los profetas más famosos de la Biblia, conocido por su notable fe, su negativa a comprometerse ante la persecución y su don para interpretar sueños y visiones. En el libro de Daniel encontramos algunas de las visiones más detalladas y simbólicas sobre los últimos tiempos, en particular en los capítulos 11 y 9, que se enfocan en los conflictos en la región alrededor de Jerusalén y en la ascensión de un individuo que se opondrá al pueblo de Dios. Esta figura no es otra que el Anticristo. En Daniel, capítulo 11, leemos sobre guerras continuas involucrando al rey del norte y al rey del sur, términos que muchos interpretan como significando alianzas o coaliciones futuras centradas en Oriente Medio. Esta profecía apunta a un mundo dividido y naciones en guerra con Israel, que queda en medio de todo esto. Y no es solo Daniel, capítulo 11, lo que es relevante en Daniel. En el capítulo 9, versículo 27, él habla de un líder que confirmará una alianza con Israel por 7 años, un periodo que marca el inicio de lo que llamamos la Gran Tribulación. Esta alianza es significativa porque señala el comienzo de un periodo de dificultades y turbulencias sin precedentes. Este líder, descrito por Daniel como un gobernante engañoso, traerá inicialmente una paz temporal a Israel, pero sus verdaderas intenciones eventualmente serán reveladas, llevando a un tiempo de desolación y sufrimiento. Las visiones de Daniel se alinean con las enseñanzas de Jesús en Mateo capítulo 24, donde él habla de una gran tribulación centrada en la profanación del lugar santo en Jerusalén. De muchas maneras, la visión profética de Daniel sirve como un mapa para los últimos tiempos, apuntando nuevamente al papel crítico que Oriente Medio desempeñará en estos eventos finales. Zacarías, a menudo llamado el profeta mesiánico, es conocido por sus profecías sobre el Mesías, tanto en su primera venida como en su eventual regreso. Pero Zacarías también transmite mensajes sobre los últimos tiempos, particularmente en los capítulos del 12 al 14. Zacarías describe al propio Señor de pie en el Monte de los Olivos, un lugar bien fuera de Jerusalén. Esta profecía hace eco de lo que leemos en Apocalipsis, donde la batalla final culmina en un enfrentamiento entre las fuerzas del mal y los ejércitos de Dios. La visión de Zacarías es un recordatorio sobrio de que Oriente Medio y Jerusalén, en particular,
serán un punto focal de conflicto global e intervención divina. Juan, el discípulo amado de Jesús y autor del libro del Apocalipsis, recibió una visión de los últimos tiempos que es tanto inspiradora como aterradora. En sus profecías, revela una serie de eventos que ocurrirán en Oriente Medio, llevando finalmente a un enfrentamiento final en Armagedón. En Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, Juan profetiza el secado del río Éufrates diciendo: «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secó su agua, para que se preparara el camino de los reyes de Oriente». Este detalle profético es intrigante, especialmente a la luz de los eventos actuales donde vemos el Éufrates secándose. El río, que antes era una barrera crítica, está ahora retrocediendo gradualmente, señalando un cambio geográfico literal que puede abrir camino para que fuerzas militares del Oriente avancen hacia Israel. Este secado no solo significa un cambio físico, sino que también se alinea con un escenario político y estratégico más amplio, que parece estar preparando el terreno para el conflicto final de los últimos tiempos, como predicho en las Escrituras. Esta batalla, conocida como Armagedón, está profetizada para ocurrir en un valle en Israel y representa el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal, culminando en la victoria definitiva de Cristo y el establecimiento de su reino en la tierra. Este evento es descrito de manera vívida en el libro del Apocalipsis, donde las fuerzas del mal, lideradas por el Anticristo, son derrotadas por las huestes celestiales de Dios. «Y vi a la bestia que subía de la tierra, y su imagen, y le fue dado poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dado dominio sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los que habitan en la tierra adorarán a aquella cuya nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la fundación del mundo». Esta descripción resalta la capacidad del Anticristo para realizar milagros falsos para engañar a las naciones, estableciendo un gobierno mundial opresivo. La victoria de Dios en Armagedón simboliza la erradicación definitiva del mal y la realización de las promesas de Cristo de restaurar la paz y la justicia en la tierra. Jerusalén, como el lugar de esta batalla, reafirma su posición central en las profecías bíblicas y su importancia continua en el plan divino para la redención de la humanidad. El Anticristo es una figura central en las profecías de los últimos tiempos, descrito como un líder carismático y engañoso que surgirá durante la Gran Tribulación. Su ascenso al poder y su subsecuente caída son elementos cruciales en la narrativa escatológica cristiana, representando el auge de la oposición humana a Dios antes de la intervención divina final. El Anticristo será un líder que inicialmente traerá una falsa sensación de paz y estabilidad, engañando a muchas naciones e individuos con promesas de prosperidad y seguridad. Su habilidad para realizar milagros falsos y manipular eventos globales le permitirá consolidar poder e influencia de manera rápida y eficaz. Y surge un hombre en iniquidad que está sentado en Dios y hace que se siente como Dios y separa lo que Dios ha unido. Segundo a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Este versículo describe al Anticristo como alguien que se opone directamente a Dios, buscando usurpar su autoridad y establecer un reino opresivo. Su capacidad para engañar incluso a los más fieles se destaca, resaltando la necesidad de vigilancia y discernimiento entre los creyentes. Durante la Gran Tribulación, el Anticristo perseguirá a los cristianos y tratará de erradicar la verdadera fe, estableciendo un gobierno mundial opresivo. Su influencia se extenderá a todas las esferas de la sociedad, promoviendo la idolatría y el rechazo de las doctrinas cristianas fundamentales. Y él hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. La imposición de esta marca será un acto de control totalitario, forzando a todos a someterse a la autoridad del Anticristo,
para participar en las actividades económicas y sociales. La resistencia a esta marca será vista como una declaración de fe y lealtad a Dios, marcando a los fieles como aquellos que no se rinden a la opresión espiritual y material. Aunque el anticristo inicialmente prospere y ejerza gran poder, su caída final es inevitable conforme a las profecías en las Escrituras. La intervención divina, a través de las fuerzas celestiales lideradas por Cristo, resultará en la destrucción definitiva del anticristo y la restauración del orden divino en la tierra. El destino del anticristo, según lo delineado en las Escrituras, lo distingue de todos los demás que han ascendido al poder. A la luz de la actual división del mundo, estamos presenciando el escenario siendo preparado para la llegada del anticristo. Estamos observando el desarrollo de los últimos tiempos. Estamos acercándonos al clímax de la historia. Con el conflicto continuo en Israel, el escenario está preparado para una figura que facilitará la paz. Mantente atento a este individuo. Quien logre negociar este tratado por 7 años es aquel. Número 4. Persecuciones. La persecución de los santos, esta señal grave y solemne de los últimos tiempos, es algo que no podemos ignorar. En sus enseñanzas, Jesús advirtió explícitamente sobre la persecución de los creyentes, identificándola como un indicador claro de su retorno inminente. A lo largo de la historia, el mundo ha presenciado la opresión y el tormento de los cristianos, pero a medida que nos acercamos a la culminación de la era, esta persecución se está intensificando, haciendo eco de las advertencias proféticas de las Escrituras con un crescendo de hostilidad. No te dejes engañar pensando que la persecución es una reliquia de la Iglesia antigua, distante y desconectada de nuestra experiencia moderna. Mira lo que está sucediendo con los cristianos alrededor del mundo. Investiga lo que está pasando con los cristianos en países como Nigeria y Pakistán. Los cristianos en estos países están soportando persecución, incluso en naciones celebradas por su libertad. La hostilidad hacia el Evangelio está creciendo. El reciente ataque a un obispo en Australia durante un sermón transmitido en vivo no es una anomalía, sino un síntoma, una indicación notable de que la persecución no conoce límites y no respeta fronteras. Las Escrituras son claras. Todos los que viven de manera piadosa en Cristo Jesús sufrirán persecución. Número 5. El comienzo de los dolores. Estamos viviendo en el comienzo de los dolores, un tiempo predicho con claridad profética y detalles serios. Esta frase, el comienzo de los dolores, se refiere a un período marcado por una serie de eventos, cada uno aumentando en frecuencia e intensidad, anunciando el desarrollo de una narrativa divina establecida antes del propio tiempo. Estos dolores no son meros fenómenos naturales u ocurrencias aleatorias, son las contracciones del nacimiento de una creación que gime por redención, los precursores de la culminación de la historia como la conocemos. El comienzo de los dolores significa un punto crítico en el cronograma divino, un período caracterizado por tumulto, agitación y angustia. Esta era está marcada por guerras y rumores de guerras, naciones levantándose contra naciones, reinos contra reinos, hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares. Vamos a enfocarnos en los terremotos por un momento. El fenómeno de los terremotos, aumentando en frecuencia e intensidad, sirve como una ilustración convincente de la profecía del comienzo de los dolores, manifestándose tangiblemente en nuestro planeta. Desde el inicio del siglo XX hasta el año 2000, los datos sismológicos mostraron un aumento marcado tanto en el número como en la severidad de los terremotos globalmente. Esta tendencia no es meramente anecdótica, sino que está soportada por datos abarcativos recopilados y analizados por institutos geológicos y sismológicos en todo el mundo. Por ejemplo, los registros indican que la frecuencia de terremotos significativos, aquellos con una magnitud de 6.0 o mayor, vio un aumento notable a lo largo del siglo XX. El inicio de los años 19 registró menos de 100 terremotos significativos por década, un número que ha aumentado constantemente,
culminando en varios cientos de tales eventos anualmente a finales del siglo, marcando el inicio de un período de importancia sin precedentes, un tiempo cuando el mundo está siendo preparado para el regreso de Cristo. Estos dolores nos recuerdan que estamos viviendo en una era de desafíos profundos y oportunidades sin igual. Son un llamado a la vigilancia, a la oración y a un compromiso profundo de vivir nuestra fe con urgencia y compasión. A medida que observamos el mundo a nuestro alrededor, es evidente que la frecuencia y la intensidad de estos dolores están, de hecho, aumentando. Número 6. Las personas están comenzando a cambiar. Comenzando a cambiar, segundo a Timoteo 3, 1 a 5. Sabe también esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, deshonestos, desleales, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impuros, sin amor para con Dios. El pasaje de 2 a Timoteo 3, 1 a 5 refleja nuestra sociedad, donde los comportamientos descritos por Pablo saltan de las páginas de la Biblia a nuestras vidas diarias. Estamos en tiempos marcados por un profundo egocentrismo, donde el amor propio frecuentemente supera la empatía hacia los demás. Nuestra cultura promueve el amor propio incondicional como la base de una personalidad saludable, pero esto fomenta el narcisismo, opacando el cuidado por los demás. Las personas priorizarán el placer personal sobre el bienestar de la familia y la comunidad, pensando que el mundo girará a su alrededor, perdiendo el amor por sí mismas, el pecado y la lujuria, priorizando a la familia y los seres queridos. Ese egoísmo se manifiesta de varias maneras, como se describe en 2 a Timoteo. Las personas se vuelven traidoras, tercas, amantes de placeres en lugar de Dios. La traición, la arrogancia y la búsqueda de placer resultan de un enfoque aplastante en el yo. El pecado y la lujuria ofrecen placeres pasajeros, intentando desviar a los individuos del camino de Dios en dirección a deleites temporales. Esta fijación en lo material sobre lo espiritual lleva a muchos al error. La búsqueda implacable del beneficio personal refleja las advertencias proféticas de una sociedad que está perdiendo su brújula moral. La sociedad llama al bien mal y al mal bien, aceptando y promoviendo actos que antes eran condenados. La presunción y el orgullo reemplazan a la humildad y la gracia, distanciando a los individuos unos de otros y de Dios. Esta cultura de autoimportancia oscurece los verdaderos valores comunitarios, como el apoyo y el respeto mutuo. Hombres y mujeres priorizan el placer sobre su devoción a Dios. El pecado y la lujuria llevan consigo placeres pasajeros. Las personas no pecan porque esto les trae dolor. Al contrario, pecan porque hay un deleite temporal en el error. El pecado puede transportarte a un lugar lleno de sol metafórico y rosas, pero solo por un momento. Esta fijación en el aquí y ahora, en lo material en lugar de lo espiritual, lleva a muchos a elegir los placeres pasajeros del pecado sobre la promesa de vida eterna con Dios. He encontrado individuos que reconocen la realidad de Dios y la necesidad de la salvación. Sin embargo, su amor por el pecado y sus gratificaciones inmediatas los hace alejarse de Dios, persiguiendo una vida de placeres pecaminosos. En cambio, la búsqueda implacable del beneficio personal, a menudo a costa de otros, refleja las advertencias proféticas de una sociedad que está perdiendo de vista su brújula moral, donde el hambre implacable por más se convierte en un ciclo sin fin de vacío. Vivimos en una sociedad que llama al bien mal y al mal bien. Aceptamos, celebramos e incluso promovemos cosas que antes se consideraban malas y aún se consideran pecado a los ojos del Señor. La profecía advierte sobre personas que priorizan el placer sobre Dios, una realidad visible en la búsqueda actual de deleites sensoriales sobre devoción espiritual. El aumento exponencial del conocimiento y la tecnología es una característica destacada de los tiempos actuales.
En Apocalipsis 21:8 está escrito: «Y sé que aquel que está sentado en el trono vendrá, y su recompensa estará con él, para dar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último». Esta profecía destaca la creciente capacidad humana de adquirir y diseminar conocimiento. En los últimos años hemos presenciado avances tecnológicos que han transformado la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. La inteligencia artificial, la biotecnología y el Internet de las cosas están redefiniendo los límites de lo posible. Sin embargo, este aumento de conocimiento y tecnología también trae desafíos significativos. La ética en la inteligencia artificial, la privacidad de los datos y la dependencia excesiva de la tecnología son cuestiones que necesitan ser abordadas. Además, conforme el conocimiento se expande, hay un riesgo creciente de que la información sea manipulada para fines engañosos, alineándose con las advertencias bíblicas sobre el control y la influencia global. En Daniel 2:4 leemos sobre el rey Nabucodonosor, quien fue advertido sobre la sabiduría y el conocimiento, pero su arrogancia lo llevó a la locura. Esto sirve como un recordatorio de que el conocimiento debe ser usado con sabiduría y humildad. La persecución religiosa es otra señal alarmante de los tiempos finales. En Mateo 15:23, Jesús advirtió: «Y viendo él a las multitudes les dijo: Para vosotros está cerrado el reino de los cielos, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los que están fuera, todas las cosas les serán echadas para vuestro juicio». Hoy, muchas comunidades religiosas enfrentan opresión, discriminación y violencia. En países como China, Myanmar y Siria, cristianos y otras minorías religiosas sufren persecuciones intensas. Esta realidad refleja la creciente hostilidad hacia la fe y la espiritualidad, como se prevé en las Escrituras. La intensificación de la persecución sirve como un llamado a la perseverancia y a la fe inquebrantable. Los creyentes son alentados a mantenerse firmes en su fe, incluso frente a adversidades extremas, sabiendo que sus acciones contribuyen al cumplimiento de las profecías bíblicas. En 2 Timoteo 2:3, Pablo escribe sobre los tiempos difíciles que vendrán, donde las personas se alejarán de la verdad y perseguirán a los fieles. Esto refuerza la necesidad de resiliencia y firmeza en la fe. La decadencia moral y la erosión de los valores éticos son indicativos claros de los últimos tiempos. En Romanos 13:12 está escrito: «Gozaos en la esperanza, sed pacientes en la tribulación, perseverad en la oración». La sociedad contemporánea frecuentemente promueve valores que contradicen las enseñanzas bíblicas. La celebración del individualismo extremo, la banalización de la moralidad y la aceptación de comportamientos anteriormente considerados inaceptables son evidencias de esta decadencia. Los medios de comunicación, la industria del entretenimiento e incluso instituciones educativas a menudo refuerzan estos valores, contribuyendo a una cultura donde la verdad y la justicia son frecuentemente sacrificadas en favor del lucro y la popularidad. Esta tendencia de bien es mal y mal es bien refleja directamente las profecías bíblicas sobre la inversión de los valores tradicionales en los últimos días. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo describe los comportamientos de las personas en los últimos días, incluyendo egoísmo, avaricia y amor por los placeres más que por Dios. Esto ilustra la profundidad de la decadencia moral que estamos enfrentando. El aumento de guerras y conflictos globales es otra señal profética que no puede ser ignorada. En Mateo 22:22, Jesús dijo: «Y si alguno dice, he aquí que viene el Cristo sobre las nubes, y otro dice, he aquí que hay señales y maravillas ocurriendo, de modo que este hombre no creyere, así les será hecho». En los últimos años, hemos presenciado un aumento en las tensiones geopolíticas, conflictos armados y amenazas de guerras cibernéticas. La inestabilidad en regiones estratégicas como Oriente Medio,
el aumento de tensiones entre grandes potencias y la proliferación de armas de destrucción masiva son indicadores preocupantes. Estos conflictos no solo causan sufrimiento humano indiscriminado, sino que también contribuyen a un clima global de miedo e incertidumbre. La constante amenaza de guerra refleja la profecía bíblica sobre un período de gran tumulto y caos antes del regreso de Cristo. En Mateo 23, 16, Jesús menciona guerras y rumores de guerras como señales de los últimos tiempos, alertando a los fieles para que estén preparados y vigilantes. La creciente aceptación y promoción de la inmoralidad sexual es una señal clara de los últimos tiempos. En Efesios 5, 9, Pablo advierte: porque este yugo no puede ser soportado por los gentiles, que están debajo de la voluntad de aquel que los llama. De ninguna manera participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repríbanlas. La sociedad contemporánea frecuentemente promueve prácticas y valores que desprecian las enseñanzas bíblicas sobre la pureza y moralidad sexual. La normalización de relaciones extramatrimoniales, la aceptación de la homosexualidad y la exhibición pública de comportamientos sexuales son ejemplos de esta tendencia. Esta decadencia moral no solo debilita los fundamentos de la familia tradicional, sino que también crea un ambiente donde los valores espirituales son marginados. La promoción de la inmoralidad sexual es un reflejo directo de las profecías bíblicas sobre la corrupción moral en los últimos días. En 1 Corintios 13, 9 a 10, Pablo discute la importancia del amor verdadero, contrastando con los comportamientos egoístas e inmorales que prevalecen en la sociedad. El surgimiento y la diseminación de falsas religiones y cultos son señales proféticas que apuntan a los últimos tiempos. En Mateo 22, 36, Jesús advirtió: y surgirán falsos profetas que irán de lejos y dirán: viene el Cristo, y serán oídos de modo que engañarán a muchos. Hoy vemos un aumento significativo en el número de sectas, movimientos espirituales alternativos y cultos que distorsionan las enseñanzas cristianas. Estos grupos frecuentemente combinan elementos de diversas tradiciones religiosas, promoviendo doctrinas que se desvían de los principios bíblicos. Además, el sincretismo religioso y la mezcla de creencias espirituales crean un ambiente donde la verdad bíblica está oscurecida, haciendo más difícil para las personas discernir la verdadera fe de la falsa. La proliferación de falsas religiones es un indicativo claro de las profecías bíblicas sobre la apostasía y la confusión espiritual en los últimos días. En 2 Corintios 12, 9, Pablo habla sobre la gracia de Dios siendo suficiente, pero también advierte sobre los peligros de las falsas doctrinas que pueden desviar a los fieles del verdadero camino. El aumento de las catástrofes naturales es una señal profética que refleja la inestabilidad del mundo actual. En Lucas 9, 27, Jesús dijo: por eso, todo aquel que me rechace, rechaza también a aquel que me envió. En las últimas décadas, hemos observado un aumento significativo en la frecuencia y la intensidad de desastres naturales como terremotos, huracanes, inundaciones e incendios forestales. Los cambios climáticos, la degradación ambiental y la explotación descontrolada de los recursos naturales contribuyen a esta tendencia preocupante. Estas catástrofes no solo causan destrucción y pérdida de vidas, sino que también generan un clima de miedo e incertidumbre global. El aumento de las catástrofes naturales es un reflejo directo de las profecías bíblicas sobre la desolación y el caos que preceden a los últimos días. En Mateo 23, 7 a 9, Jesús describe señales como terremotos, hambrunas y pestilencias como precursores del fin de los tiempos, indicando un período de gran sufrimiento y transformación. Las señales de los últimos tiempos, según lo descrito en las Escrituras, se están manifestando de diversas formas en nuestro mundo actual, desde el aumento del conocimiento y la tecnología hasta la creciente persecución religiosa
y la decadencia moral, cada uno de estos temas refleja las profecías bíblicas que apuntan al retorno inminente de Jesucristo. Es esencial que los creyentes estén vigilantes, fortaleciendo su fe y permaneciendo firmes ante las adversidades. La comprensión y el reconocimiento de estas señales no solo nos preparan para el futuro, sino que también nos incentivan a vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, difundiendo el mensaje de salvación y esperanza en medio de tiempos turbulentos. En Apocalipsis 21, 7-8, leemos sobre la venida de Jesús y la recompensa para cada uno según sus obras. Este versículo encapsula la importancia de estar preparados y vivir una vida de fe y rectitud, alineados con las profecías de los últimos días.